Muy buenos días, hermanos. Buenos días, buenos días. Pues es un honor estar acá al frente y poder darte el tema del día de hoy. Pero quiero comentarte, hoy el tema es más como clase, porque si alguna vez los jóvenes pensaron que en la escuela mucha de la historia no tenía que ver, pues tiene mucho que ver. Hoy vamos a hablar de la herencia. La semana pasada hablamos de la herencia hebrea, hoy vamos a ver la herencia griega. Y si alguna vez tomaste clases y te dieron acerca de los dioses griegos y todo ese tipo de cosas, o sabes algo de eso, pues te va a ser más fácil. Y lo increíble, hermano, es que cuando tú debes de pensar, ¿para qué me sirve ese conocimiento? ¿En qué me va a ayudar en mi fe cristiana? Pues si eso es un conocimiento del mundo, dirían muchos hermanos. Pero recuerda que vivimos en este mundo. Necesitamos saber cuál es el pensamiento del mundo para saber cómo hacer una buena apologética, cómo defender tu fe, cómo hablar. Porque si tú no tienes pleno conocimiento de algo, no puedes hablar de eso. Por ejemplo, si tú conoces a alguien más de una iglesia, tú no podrías juzgarlo si no conoces su historia, si no conoces su trasfondo religioso. Necesitas conocer para poder hablar. Muchas veces yo cometí el error de querer juzgar a las personas sin conocerlas. Y necesitas conocer para poder ver por qué actúan, por qué piensan, por qué hacen esto. Y si tú te vas a dar cuenta de algo de toda esa historia, es que todos los seres humanos, a pesar de los años que han pasado, a pesar de las épocas, a pesar de las culturas, a pesar de la tecnología, a pesar de todo lo que pueda existir, seguimos siendo los mismos. Las mismas pensamientos, las mismas dificultades, las mismas tendencias, los mismos errores. Vayamos entonces un poco a la historia, hermanos, recordando que este año estamos hablando en la iglesia en Oaxaca de ser siervos de Dios. Y eso es ser también siervo de Dios, aprender de lo que existe a nuestro alrededor, de las culturas. Podemos ver un poco de su historia. Dice, sus obras filosóficas, los griegos, o también conocidos como helénicos, sus obras filosóficas, científicas, arquitectónicas y artísticas fueron claves para que se construyeran las bases de la cultura occidental que conocemos hoy en día. El teatro, el concepto de la belleza, los Juegos Olímpicos, la política, la creación de conceptos de la democracia, fueron algunos de sus mayores logros y fueron aportaciones a nuestra sociedad. Todo eso, si alguna vez dijiste, ¿dónde empezaron los Juegos Olímpicos? Desde ahí comenzaron, desde Atenas. Si tú recuerdas la historia de sus juegos, de sus guerras que tenían, y podemos ver también, hermano, un poco de esos hombres que creaban esas historias. Heráclito de Efeso, así se llamaba porque vivía en Efeso. Como tú sabes, también los judíos tenían esa costumbre. Llamaban a Bernabé de tal lugar, a Santiago de tal lugar, les llamaban por los lugares donde vivían. Ellos también tenían esa costumbre. En el año 540 a.C., y él murió en el 480 a.C., dice ahí, fue un filósofo griego también conocido como el Oscuro de Efeso. Nació en una población de la actual Turquía. Es uno de los filósofos anteriores a Platón más estudiados, a pesar de que se conserva apenas unos pocos escritos originales. Su frase célebre de este hombre era esta. Dice ahí, para Dios todo es hermoso, bueno y justo. Los hombres han concebido lo justo y lo injusto. ¿Alguna vez has oído eso? ¿Alguna vez has escuchado alguna palabra similar? Hoy en día los jóvenes dicen, no importa de dónde seas, no importa lo que creas, no importa lo que sea, a fin de cuentas, todos vamos a ir al cielo. Hay esa ideología, ¿no? O otra, no importa. Haga lo que hagas, bueno o malo, no pasa nada. No hay castigo, no hay nada, todo está bien.
No existe ni lo bueno ni lo malo. Y sigue existiendo esas filosofías hasta el día de hoy. ¿Y de dónde crees que viene? Desde muchos años atrás. Pero tú crees que esta filosofía venía de él. Si tú pudieras ver un poco de Eclesiastés, podrías darte cuenta que eso viene desde atrás, muchos años atrás. Y mucha gente puede decir, ¿quién copió a quién? Sigamos leyendo. Epicuro, desde el año 341 a.C. al 270 a.C., más conocido como Epicuro de Samos, fue un esencialista, filósofo, pensador griego, pionero en la escuela que llevó su nombre, el epicurismo. Sus teorías desarrollaban los postulados del atonismo y del hedonismo racional. ¿Quién sabe qué es el atonismo? A ver, ¿quién fue a la escuela? Muy bien. El atonismo tiene que ver con átomos. Desde ahí empezaron a conocerse acerca del término de átomo, del átomo. Y el hedonismo es darle rienda suelta a tus placeres, ¿no? Que no pasa nada. Y tú recuerdas que por eso tenían sus diosas del amor, del placer y del sexo, porque ellos pensaban en esas ideologías y tenían esos pensamientos corrientes. Su frase de él era: comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Alguna vez has oído esa frase? Sí. ¿Sigue sonando hasta el día de hoy? Sí. ¿Sí? Y hasta pareciera que fue una palabra que apenas hace unos días inició, pero no, desde hace más de 496 años antes de Cristo ya estaba esa palabra de un hombre que la difundió y la trató de ser famosa. Pero si tú vuelves otra vez a las Escrituras, te vas a dar cuenta que esta misma ideología la traían los judíos, los hebreos. Y así, por eso dice Eclesiastés, nada es nuevo sobre la tierra. Aunque alguien diga, esto es nuevo, esto sí es diferente, no, eso ya ha existido. Sí. A lo mejor no había libros de escrituras, pero ya existía, porque el hombre siempre ha tenido ese pensamientos también erróneos, equívocos. Sófocles, en el año 496 del 406 a.C., nació en Colono, cerca de Atenas. Fue un destacado poeta trágico de la antigua Grecia. Entre sus obras más famosas se encuentran Edipo Rey y Antígona. Frase de él era: la verdad puede más que la razón. ¿Has oído esa frase hasta el día de hoy? Claro. El hombre es aire y sombra solamente. Esa era parte de sus frases. ¿Has oído esa frase de los hebreos que dicen que somos como una neblina? Un día está y otro día no. Pues todas esas ideas, hermano, ya estaban. Pero pareciera que para ellos era nuevo, porque eso era lo que ellos conocían en sus épocas. Y tú en la escuela, ¿qué te enseñan? Esas frases ellos las hicieron, ellos las crearon. Y si tú hablas de todas esas cosas, y no está mal hablar de sus dioses, no está mal hablar de la cultura helénica, de los griegos, pero ¿qué tal hablar de la Biblia? O que hubiera una clase de la Biblia en las escuelas. Eso es pecado, eso está mal, eso no lo permite la ley. Pero sí podemos hablar de otros dioses, de otras ideologías y estudiarlas hoy en la actualidad, ¿verdad? Los grandes pensadores de la antigua Grecia aportaban sus ideas sobre la materia, el ser humano y la realidad que los rodeaba. Estos dos últimos, Anaxágoras del 500 a.C., también conocido como Anaxágoras de Clasón Mene, pues porque vivía en esa zona, es uno de los filósofos presocráticos más reconocidos nacidos en ese lugar, en la actual Turquía, aunque vivió sus mejores años en Atenas. Si me engañas una vez, tuya es la culpa, su frase. Si me engañas dos, es mía. ¿No? Como esa frase de quién cae con la misma piedra, quién tropieza con la misma piedra. Y esta frase es de verdad también muy conocida, la he escuchado en otras historias. Y tiene mucha razón. Si alguien te traiciona, la primera vez está bien, es responsabilidad de él. Pero si tú sigues creyendo y confiando en alguien, y ya viste que no es una persona honesta, pues ya va a ser tu responsabilidad y cae bajo tu responsabilidad. Pitágoras
en el 569 a.C., fue un reconocido filósofo y matemático griego, célebre por ser considerado como el primer matemático puro de la historia. Sus contribuciones tuvieron un impresionante impacto en la matemática, la aritmética, la geometría e incluso la música y la astronomía. Su frase: educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. ¿Dónde has escuchado esta frase? Así es. Educa al joven, ¿no? ¿Y cómo va a ser el viejo mañana? ¿Verdad? Entonces, pero para ellos era como esas frases son únicas. En la escuela te enseñan, no es que ellos las inventaron, es que ellos son frases célebres, grandes filósofos. Pero la Biblia ya estaba. Pero ¿quién de ellos lee la Biblia? ¿Cuándo en la escuela te enseñan acerca de las frases bíblicas? De todo lo que existe en Proverbios, Eclesiastés, y hasta libros como Sabidurías que no leemos nosotros, son libros apócrifos, pero ahí están. Son siglos antes de todo esto. Y sin embargo, la gente sigue hoy creyendo que eso es nuevo, que él inventó, que es nuevas tendencias, como en la actualidad. Hay muchas nuevas ideologías que piensan que es nuevo. ¿Tú crees que el feminismo es nuevo? No. Se conoce revoluciones desde Roma, de feminismo, desde esos años, la época de Jesús. Y hoy se sigue pensando que es algo nuevo. Y no quiere decir el machismo. El machismo existe desde hace muchos siglos atrás. Pero, ¿qué nos va a servir todo esto, hermano? ¿Tú crees para qué sirve esto que te estoy enseñando, hermano? Tiene una utilidad, y había un apóstol que lo sabía que le servía de algo. Vayamos a Hechos, no me creas a mí, vayamos a Hechos capítulo 17, versículo 16 al 18, en la traducción del lenguaje actual. Y fíjate lo que pasa en esa historia de Pablo, en la vida de Pablo. ¿Tú recuerdas quién era Pablo, hermano? Y sí sabes su cultura, su trasfondo cultural, de estudios. Era un hombre preparado, ¿no? Y fíjate lo que pasa. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba llena de ídolos. En la sinagoga hablaba con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios. También iba todos los días al mercado y hablaba con los que encontraba allí. Vamos a parar tantito. ¿Qué estaba haciendo Pablo, dice la Escritura? Estaba esperando a Silas y Timoteo en Atenas. ¿Alguna vez has llegado a una charla y no te llega nadie? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Alguna vez te invitan a ir a compartir tu fe y no ves que llega nadie? ¿Qué haces? Te pones a ver el chat y ver todas tus redes sociales en lo que los demás llegan. Pablo dice que se puso a platicar con las personas. Y a los que creían en Cristo les comentaba, les preguntaba y quería oír sus comentarios. Tanto judíos como no judíos por igual, quería oír su fe. Pero también dice que le llenaba de tristeza ver tantos ídolos en ese lugar, tantos dioses tan diferentes, ¿no? Y dice que también iba todos los días al mercado y hablaba con los que se encontraban allí. ¿De qué crees que hablaba? No, oye, ¿cómo estuvo el sol hoy? No, pues sí, bueno, oye, ¿qué tal el clima? Y la bolsa ha subido o bajado. ¿Y cómo va la inflación? ¿Crees que hablaba de esas cosas? No, hablaba de sus ideologías. Ellos le compartían de sus creencias, de sus dioses. ¿Cómo crees que Pablo podía oír a un pecador hablando de otros dioses? Claro, los escuchaba. Tenía que saber de qué hablaban ellos, de qué conocían, cuáles eran sus ideologías. ¿Tú crees hoy, hermano, que conocer algo diferente es pecado? Cuando uno de tus hijos te habla de algo diferente, ¿es pecado? No, hermano, hay que conocer qué piensan nuestros hijos para saber cómo vamos a ayudarlos, cómo vamos a corregirles, cómo vamos a mostrarles el camino que lleva a la verdad. Sigamos leyendo, 18. Algunos eran filósofos de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. A otros eran filósofos que enseñaban que la gente tenía que controlarse a sí mismo
para no hacer lo malo, que tú tienes el poder para cambiar tu propia vida. Únete a los optimistas porque tú y yo podemos, ¿no?, vencer. Dice, algunos de ellos, sigamos leyendo, pensaban de que hablaba, dice, ¿de qué habla este charlatán? Otros decían, parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Jesús y de la diosa resurrección. Imagínate, hasta pensaban que la resurrección ya era una diosa, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado, hermano, hablar con alguien y que tenga otras filosofías distintas a las tuyas? Que crea en otras cosas que no sean las tuyas. ¿Tú cómo eres? Pecador, no hables, no blasfemes de cosas paganas, no me hables de eso, ¿no? Oye, ese hermano que va a las misas, todas las fiestas, va a sus misas, ese pecador que va a ir a las misas, a las iglesias, ¿no? Oye, ¿cómo es que fuiste a otra iglesia? ¿Cómo que tu mamá se bautizó en otra iglesia? No, pecador, ¿no? No, hermano, necesitas entender, conocer. Y tú no eres quien determina a quién darle el Espíritu Santo a las personas, sino lo determina y lo decide Dios. Es Dios quien hace eso. Dice la Biblia que es Dios quien hace nacer en nosotros los buenos deseos, en hacer su voluntad. Yo no puedo decir, es que si no está en la iglesia, entonces no viene de Dios. No, hermano. Dios trabaja de diferentes formas. Y lo puedes ver desde el Antiguo Testamento. ¿Quién fue Melquisedec? ¿De dónde se habló? ¿Venía del pueblo elegido de Dios? ¿Era parte del pueblo elegido de Dios? No, y ahí estaba. Y le rindieron culto. Y le dieron el 10%. Aarón. ¿Cuántas veces Pablo acá fue respetuoso aún con gente que no tenía la misma creencia que él? Tú eres respetuoso con las personas. Cuando le dices, es que tú eres ignorante, tú no conoces la verdad, yo sí tengo la verdad, tú no. No, hermano. Dice la Biblia que se gana más con la miel que con la hiel. Por eso necesitamos aprender, hermano, que nuestras palabras, como dice la Biblia, sean para edificar, no para juzgar, no para criticar, no para ver que está bien, que está mal, sino para edificar, hermano. Sigamos leyendo. ¿Te acuerdas que en el versículo 17, en Hechos, lo que estábamos leyendo, decía que tenían una ideología, ¿no?, de ser feliz? Esta viene de la ideología del Epicurio. Esa gente seguía las enseñanzas de un hombre llamado Epicuro, que era de ser feliz. Y tenían muchas otras ideologías. No importa, mientras tú seas feliz, aunque el mundo se caiga. ¿Qué dice eso? ¿Has oído esa frase? Pues eso sí está hasta el día de hoy, ¿verdad? Mientras tú estés feliz, no importa lo que pase, ¿no? Aunque atropelles a alguien, que hagas algo, aunque hagas lo que sea, tú mientras tengas lo que a ti te guste y seas feliz, pues ya, no importa los demás. Y seguimos creciendo en esa misma cultura, en ese mismo pensamiento hasta el día de hoy. Y Pablo lo vio desde ese entonces. Y esas eran sus ideologías en ese época. En Hechos, igual, ahí 17, la segunda frase que decía que eran los estoicos, dice, esta gente seguía las enseñanzas de un hombre llamado Zenón, quien además de enseñar que uno debe controlarse a sí mismo, decía que todas las personas pueden saber lo que es bueno, lo que es malo, sin ayuda de Dios ni de nadie. Todos podemos alcanzar, ¿cómo se llama? La santidad sin necesidad de Dios. ¿Tú crees que es así? La gente sigue pensando en eso. Mientras yo crea en Dios, ya con eso, ¿no? Mientras yo vaya a misa todos los días, ya con eso. Mientras yo lea mi Biblia, ya con eso. Mientras yo ore a Dios, ya con eso. No, hermanos, implica muchas otras cosas que tienes que hacer, que tienes que vivir. Hoy escuchaste 2 testimonios de mis hermanos y te das cuenta. ¿Quién hace cambiar el corazón de las personas? Dios. ¿Quién nos hace ver nuestros propios errores? Dios. ¿Cómo podemos saber que habita Dios en sus vidas? Porque Él te hace ver en qué estás mal y te ayuda a cambiar tu corazón.
Él transforma la vida de las personas. Y aún en la actualidad la gente sigue creyendo que Él solo va a poder cambiar, que no necesita la ayuda de nadie, que Él solo. Yo soy el discípulo solitario. Yo no necesito a nadie, nadie necesita de mí y yo no necesito ni involucrarme con nadie, ¿no? Mientras yo vaya a la iglesia y mientras yo vaya y haga lo que yo tenga que hacer, está bien, no necesito relacionarme con nadie, ¿no? No, hermano, no existe el llanero solitario, no existe el discípulo solitario, únicamente necesitas convivir, necesitas ser parte de la iglesia, necesitas edificar la iglesia. A eso te trajo Dios. En Hechos, sigamos leyendo, Hechos 17, versículos 19 al 21, dice ahí: en Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Areópago.